Esto es Comunicación 5.0. Ante el tsunami desinformativo, razón abierta y sentido crítico en la comunicación. El día de hoy en Comunicación 5.0 presentamos a Pamela Cerdeira. Es una destacada periodista y conductora con más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación. Es maestra en periodismo por la Universidad Anáhuac y ha cursado diferentes diplomados en periodismo de investigación en el CIDE y en The Center for Investigative Journalism. Es cofundadora de Opinión 51, una plataforma editorial que reúne las mejores plumas femeninas del país. Ha trabajado en Radio Centro, Grupo Fórmula y actualmente conduce un noticiero en MBS Radio. Ha sido ganadora del Premio Nacional de Locución en 2017 y 2021. En televisión ha participado en programas de TV Azteca, Telefórmula e Imagen Televisión. Además, escribe una columna semanal para Opinión 51 y una videocolumna para Uno TV. Como periodista se ha centrado en temas sociales como el feminismo, las minorías, la corrupción y la impunidad. Ha sido miembro de la Asamblea Consultiva del COPRED y es una apasionada lectora y promotora de la lectura, lo que le ha hecho escribir cuentos infantiles como El monstruo del cajón y Ana y Patty y la muñeca rota. Démosle la bienvenida a Pamela Cerdeira en Comunicación 5.0. Estamos en Comunicación 5.0 en Radio Anáhuac 1670 AM y hoy, pues felices de tener a Pamela Cerdeira en la cabina. Muchas gracias por estar aquí, Pamela. No, hombre, gracias por invitarme, muy contenta. Además eres egresada. Sí, de la carrera, de la maestría en periodismo. Qué buena onda, pues de verdad muchas gracias. Sé que tu agenda debe ser muy pesada y que te des este espacio para nosotros, pues nos llena de honor. Y además te cuento algo muy lindo. Yo me embaracé a la mitad de la maestría. Ajá. Y entonces mi hija nació en el último semestre. Falté creo que 15 días, más o menos. No es más, todavía yo creo que quedaba un poco de la vacación porque ella nació el 13 de enero. Y luego regresé a pues terminar las últimas materias que me faltaban y me la llevaba. Entonces, así yo creo que ha sido la estudiante más joven de la Anáhuac, porque con 15 días yo ya me la traía. Wow. Y al final, el último día de clases, el profesor, y lamento mucho no recordar el nombre, me dijo, muchas gracias por traerla. Éramos un grupo muy pequeño, entonces éramos 4 estudiantes, no había bronca que yo llevara la quinta, pero fue muy lindo que me agradeciera por haberla llevado esos días. Oye, qué padre. Sí. Y vamos a darle su diploma. ¡Ándale! Esta sí va a ser la maestra más pequeña de la historia, ¿sí? Más joven de la historia. Más joven, ¿no? Con un diploma de haber asistido a una maestría. Así es. Qué buena onda, oye, qué buena anécdota. Oye, pues me encantaría, Pamela, que primero nos platicaras un poquito de ti, de tu carrera profesional. ¿En qué momento decides o las circunstancias te ponen en el periodismo? ¿No? Desde niña, ¿qué traías en la cabeza y cómo se da esto? Siempre he tenido muchas preguntas en la cabeza. Muchas. Es una bobada, pero me acuerdo que me consternaba mucho chiquita. Les decía a mis papás, ¿qué pasa si eres baterista de un grupo y a la mitad del concierto se te olvida la canción? Y era una pregunta que me atormentaba y me volteaba a ver como, pues improvisas, ¿no? Pero siempre había preguntas, muchas preguntas. A los 13, no antes, usaba Walkmans para ir a la escuela en el camión. La generación que no sabe qué son los Walkmans, búsquenlo en Google. Y se me perdieron. Y entonces le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Se me perdieron. Me decía, no te vuelvo a comprar unos Walkman. Y le decía, pero ok, no importa que ya no me compres, porque cuando no tengo que escuchar, voy pensando. Y entonces empiezo a pensar como por qué la vida, para qué estoy viva, qué sentido tiene. Mi mamá corrió y me compró unos Walkman. Así en ese momento me dijo, sí. Deja de pensar. Pero, siempre he tenido la cabeza llena de preguntas. Yo quería ser publicista. De hecho, la licenciatura que hice fue en publicidad. Porque estaba entre comunicación, me llamaba la atención derecho, me llamaba la atención marketing. Vi la tira de materias de publicidad y me enamoré. Decía yo, ya quiero estar en este semestre para ver esto y en este para ver esto. Entonces, seguro yo voy a trabajar en el área creativa de una agencia de publicidad.
Y empecé a trabajar estando en la carrera. Ajá. Empecé a hacer un poco de radio y luego entré a una agencia como trainee en el área creativo. Y al mismo tiempo me salió la oportunidad de hacer radio como locutora. Ok. Y acabaron las vacaciones, tenía que escoger con qué chamba me quedaba. Y como buena sonámbula materialista, me quedé con la que ya me pagaba, que era radio. Y pensé, 1 o 2 años, regreso a lo mío, que es la publicidad. Y nunca regresé. Ya por ahí empecé en el área de entretenimiento, como locutora de radio comercial, luego en televisión haciendo reportajes de color para programas de entretenimiento. Y cuando sentí la necesidad de que el mundo me tomara más en serio, Ujú. pensé, lo mío son las noticias. E intenté moverme y no lo logré. O sea, yo no sé si todavía me veía muy chica, si la forma en la que yo quería entrar no era la correcta. Y por la correcta me refiero a yo me veía al frente de un noticiero y quizá todavía no tenía la edad o no me veía, tenía 23 como para estar conduciendo un noticiero. No tendría que haber buscado otra área. Y no sucedió y no se dio hasta que finalmente ya varios años después se dio la oportunidad de moverme hacia las noticias. Y ahí fue cuando me acerqué a la Anáhuac para hacer la maestría en periodismo. Creo que el periodismo es un oficio Ujú. y se aprende. Pero también creo que yo que traía ya muchos años, y digo muchos años porque empecé muy joven, y sobre todo en televisión, que la televisión son como años perro, te echas 1 y parecen 7 y se Sí. sienten como 7. Sí. Era importante quitarme esta imagen del entretenimiento y poderme mover hacia el área de noticias y estaba segura que de entrada pues la parte académica me iba a dar un poco ese respaldo y por eso busqué hacer la maestría en periodismo a la par de un diploma de investigación en el CIDE, de periodismo de investigación en el CIDE, otro en Londres también de periodismo de investigación y poder ir nutriendo esa otra parte para llegar con mucho más respaldo hacia donde yo ya me estaba dirigiendo. Ok. O sea, digamos, traías esa semillita Ujú. desde mucha. Hoy me llama la atención, ahorita en lo que comentas, 2 cosas. Dices, tenía muchas preguntas desde chiquita, ¿no? Y Ujú. nos diste un ejemplo, pero luego comentaste que el mundo me tomara más en serio. Sí. Entonces también tenías mucho que decir. Yo creo que siempre uno tiene mucho que decir. Bueno, creo que todos tenemos mucho que decir. Ajá. Y luego estamos quienes si no podemos decirlo nos ahogamos. Me acuerdo en radio, mi pleito cuando hacía radio musical, juvenil musical, Ajá. en Exa o en Alfa Radio, mi frustración era tienes 2 minutos para hablar. ¿Por qué 2 minutos? Tengo un montón de cosas que decir. Entonces sí, creo que sí soy alguien que tiene mucho que decir, pero tengo más que preguntar y eso también es decir. O sea, en lo que quiero comunicar también son mis dudas, porque las preguntas me parecen y me han parecido siempre más interesantes que las respuestas. Claro. Y, o sea, por lo que entiendo en tu estructura mental, te generas preguntas, tú vas encontrando las vías a esas respuestas y luego lo quieres comentar. Entonces es un proceso reflexivo. O sea, Sí. no es un tema de me gusta opinar, porque cuando opinas a lo mejor no está la pregunta antes, ¿no? Ujú. Está la situación y boom, dices cualquier cosa. Pero si aquí partes de una pregunta, entonces eres una persona reflexiva. Lo que pasa es que la opinión es muy riesgosa, ¿no? Sí. Me Es decía, muy, muy común ahorita, lamentablemente. claro, a ver, lo discutí hace muchos años con Eduardo Ruiz Gil y me decía, no, sí, porque es una opinión y entonces es una opinión no tiene espacio para la equivocación, porque es una opinión. No sé, yo creo que también dar opiniones mal informadas es un atrevimiento que a mí no me encanta. O sea, Y sobre todo cuando tienes una voz que llega a muchos. Yo puedo dar claro. mi opinión a mi familia, en mi mesa, en mi sobremesa o con mis amigos, y pues ahí quedó. Y podrán calificarlo de cualquier manera, pero no va más allá. Pero cuando tienes uno de estos enfrente, estoy señalando un micrófono, tu opinión efectivamente puede tener una carga de la cual igual no eres consciente y puedes afectar a muchos o algo de una manera que no es correcta, como lo Sí, dices. además, a ver, una opinión que no partió de las preguntas me parece que es una idea no acabada. Ajá. Y eso puedes
Pues no se trata de aumentar la ignorancia, me parece. No. Creo que esa tiene que ser la responsabilidad de quienes estamos detrás del micrófono. No estamos obligados a saber todo, pero entonces tampoco debemos pretender que lo sabemos. Exacto. Y que yo sepa, hasta la fecha no existe el oficio del opinador, existe el oficio del periodista. Bueno, a ver. Y el periodista surge con una pregunta, ¿no? A ver, ese es un gran tema. No sé, porque están los columnistas de opinión. O sea, y dar una opinión es válido, entendiendo que es eso, que es una opinión, que no es un hecho. Y fíjate qué interesante es. Así, yo ya entrando en tema, no me vas a parar. ¿De eso va? Las mujeres no opinamos igual que los hombres. Por no opinamos no quiero decir que no pensemos lo mismo, sino que nuestra forma de expresar nuestra opinión es distinta. Uh-huh. Y me refiero exclusivamente a las columnas de opinión, que hoy podrían ser videocolumnas. Uh-huh. Pareciera, y creo que tiene que ver con un tema educativo, o sea, de cómo nos formaron desde niñas, que cuando tú lees una columna de opinión escrita por una mujer, generalmente está llena de datos y sustentada en por qué esto, y entonces creo que esto, porque esto y este dato, y entonces creo esto. Y generalmente las columnas de opinión, y digo generalmente, no siempre hay excepciones, escritas por hombres, son eso, que también es válido y es un género, es mera opinión. Yo opino esto y se acabó y no tengo por qué justificarte porque pienso como pienso. Sí, de acuerdísimo. Y esta diferencia que digamos que dices en cuanto a la forma de expresar o de crear un contenido, una narrativa entre mujeres y hombres, tiene estas diferencias. Pero estamos hablando de la opinión de tipo como periodístico, ¿no? Claro. Como dentro de un medio que te da la oportunidad de opinar. Pero ¿por qué por qué el medio te da la oportunidad de opinar? Porque tienes experiencia y tienes el conocimiento en esa línea. Luego, entonces, no es una opinión a la ligera, sino es de alguien que tiene un bagaje. En ese sentido, yo lo meto a decir, bueno, es periodismo de opinión. Claro. No es de investigación probablemente o lo que sea, pero detrás está el sentido periodístico. Sí. Hoy yo creo que el otro lado de la opinión es esto que abrieron las redes sociales, que han permitido que el comentario que yo pueda hacer en esta sobremesa con mis amigos, es que pudiera ser bobo, despectivo o tonto, lo que sea, hoy lo puedo decir y muchas miles de personas me pueden oír. Y si resulta que ese tipo de comentarios me hacen famoso y genero una masa crítica, hoy podría parecer que eso compite con el periodismo. O bueno, no podría parecer compite. Claro, y compite no desde el punto de la calidad del contenido, compite desde el punto de vista de la atención. ¿No? Estamos en la economía de la atención. Creemos que lo más valioso que tenemos o que podemos tener es ciertos recursos como el dinero. Y no es cierto, el recurso más valioso y el único recurso que no podemos renovar es el tiempo. Y todos nos estamos peleando por el tiempo de las personas para ver nuestros videos, para escuchar este podcast, para leer nuestros contenidos. Y ahí la decisión de la gente va sobre lo inmediato, el que te emocionó más, el que te enganchó, el que te enojó más, no necesariamente el que esté mejor hecho. Pero mira, hace mucho pensaba, me adquirí este gusto culposo por leer no solo las notas en los periódicos, sino los comentarios a las notas en los periódicos. Y me di cuenta que estaba dedicando mi tiempo, a ver si no es un concepto que se oye muy payaso, pero para pensar hacia abajo. Y el hacia abajo lo digo no solamente hacia abajo porque vas haciendo un scroll down, sino hacia abajo porque arriba estás leyendo el texto de alguien que se preparó, que tiene cierta trayectoria o que platicó con ciertas personas o que por alguna razón quiere transmitirte ese mensaje al que le dedicó cierto tiempo para escribir. Eso pensémoslo, coincidas o no con la persona, como pensar hacia arriba. Y yo le estaba dedicando el mismo tiempo a pensar hacia arriba que a pensar hacia abajo. ¿Y qué es hacia abajo? Pues el que comenta, ay, tú, chayotero, ay, a mí no me gustó, ay, yo sí estoy de acuerdo, a ver si encontraba algo interesante. Pero en realidad no, estaba generando esta cosquillita en el estómago de la emoción, del a ver qué dicen, le dijeron que sí, le dijeron que... Pero estoy pensando hacia abajo y estoy dedicando mi tiempo a pensar hacia abajo. Las redes sociales nos quitan mucho tiempo pensando hacia abajo. Y yo he tomado un montón de medidas para no perder el tiempo pensando hacia abajo.
te voy a dar dos muy sencillas. Quité mi Twitter público de mi teléfono personal. Tengo otro teléfono donde tengo acceso a mi cuenta de Twitter, pero no es el que tengo conmigo todo el tiempo. Ok. Entonces, cuando quiero publicar algo en mi cuenta de Twitter, tengo que físicamente ir, buscar el teléfono, dedicar ese tiempo, pensar lo que voy a publicar y lo publico. Ya no tengo la tentación de estarlo abriendo a cada rato que me distraigo. Órale. Y contestar desde la entraña inmediatamente. Quité de mis gastos de datos en el celular que pudiera ver Instagram con los datos de mi teléfono. Eso que me quitó, uno, me ahorró un dineral porque me estaba acabando los datos en hacer puro scroll, pero además no me permite lo inmediato. Si quiero subir un story, tal, tengo que estar en un lugar que tenga una conexión Wi-Fi y entonces poder subir y hacer eso para subir una story. Entonces, el quitarme de lo inmediato me permite que esos ratos muertos o esos ratos en el que usas el celular como una cobijita de seguridad, los pueda dedicar a pensar hacia arriba. ¿Qué es pensar hacia arriba? Mira, puede ser, en mi caso me gusta mucho usar Duolingo o leer alguna nota o algún audio o escuchar algún audiolibro, o sea, o tener algo que tenía pensado leer o leer los newsletters a los que estoy suscrita o puede ser incluso voy a jugar solitario, o sea, que también es completamente válido. Sí. La cabeza también necesita eso, pero no a pensar hacia abajo. Entonces, esas son las medidas que he tomado recientemente y me han ayudado mucho porque descubro que entonces tengo más tiempo para leer, para poner mi mente y mi corazón, que creo que las dos son bien importantes, en mejores lugares. No, está increíble. ¿Y dónde? Aquí me lo apunté. Un antídoto contra lo inmediato. Es lo que tú te encontraste. Y efectivamente, la decisión de la audiencia está con lo inmediato. Sí. ¿No? Si es inmediato, entonces es más cerca de mi decisión. Eso es muy fuerte y son los dos conceptos, el de pensar arriba y abajo, me parece poderosísimo, pero me parece más increíble y complejo en el sentido de que tú, siendo una persona mediática, que de pronto hayas descubierto que pensar hacia abajo, que mientras te escuchaba yo decía, claro, es que ahí hay un motor de ansiedad, porque crees que hacia abajo, igual, no voy a hablar en mi persona, muchas veces buscando hacia abajo, que me encanta el término, ya te lo voy a robar y te voy a dar los créditos. Yo busco mucho que de pronto haya una perla que diga, aquí está el santo grial para ir en contra de lo que acabo de leer arriba. ¿Y cuántas veces te has encontrado esas perlas? Muy pocas. Yo no solo nunca, sino cuando creo que he encontrado una perla, me doy cuenta que es parte de una estrategia propagandística. Ándale. Porque ese es el mundo en el que estamos. Está este ideal del democrático de las redes sociales, donde cualquiera puede subir un mensaje y ese mensaje, si es poderoso, va a ser mediático y lo van a retomar los medios y entonces todos tenemos la misma potencia. Duró muy poco. Muy poco, porque las conversaciones son guiadas por otros intereses. O sea, hay bots, hay cuentas pagadas tratando de generar cierta conversación, tratando de meter dudas, tratando de sembrar cierta información. Entonces, no creo que las perlas estén ahí. Sí, no, y efectivamente, hay mucho demonio ahí metido, ¿no? O sea, y sí, o sea, yo en ciertos temas que a mí me gustan, de repente me clavo en conceptos teológicos y así. Ahí puede haber alguna opinión que contrapese, pero entiendo, a lo mejor en política y en cosas un poquito más de a pie, sí, efectivamente, a lo mejor son cuestiones manipuladas y ahí no puede haber una perla. A ver, retomo tu idea de las perlas. O sea, si quisieras ir a buscar una perla, ¿a dónde irías a buscarla? ¿A dónde tendrías más posibilidades de encontrarla? Si quieres encontrar una opinión distinta a la tuya, ¿a dónde irías a buscarla? ¿Buscarías a una persona que respetes? Exacto. Con quien no coincidas y llamarías a su puerta o a su teléfono y le dirías, oye, me gustaría escuchar lo que tú piensas de eso. Entonces, ¿por qué estamos buscando perlas en el lugar donde sabemos que nos va a costar más trabajo encontrarlas? Claro, porque ahí acabas de, o sea, dijiste una palabra que es la inmediatez y ahí luego dijiste otra que es lo efímero.
Y eso genera una dependencia brutal, ¿no? Un cigarro es inmediato si lo traes cerca y es muy efímero y te genera una ansiedad espectacular. Entonces, regreso al punto anterior, tú te encontraste un antídoto que me parece increíble, que el hecho de tú sumergirte de nuevo en este mundo, tengas que hacer un cambio de espacio físico y de device. Claro. Esa transición, ¿no? Ese de pronto tengo que tomar otro teléfono así, le estás dando esa realidad de un espacio diferente a tu espacio natural. En cambio hoy, pues aquí si yo abro X, está dentro de mi espacio y mi contexto natural, y pues sí, ¿cómo lo evitas si lo tienes en tu espacio natural? Y tener que cambiar, tener que voltear a cambiar de espacio te obliga un poco a tocar tierra, ¿no? A regresar al aquí y al ahora, así de en este momento lo urgente es tener una red Wi-Fi para meterme a Instagram, o en este momento lo urgente es ir a buscar el otro teléfono para meterme a X, y descubres que no, le puse la regla de los 2 minutos, pero ni siquiera son 2 minutos. Deben ser segundos. Cuando sientas la necesidad inmediata de responderle algo a alguien y te esperas, démosle 2 minutos, pero insisto, 2 minutos, y te esperas 2 minutos. Y pregúntate si después de esos 2 minutos todavía lo quieres hacer. Si después de esos 2 minutos lo quieres hacer, date, con todo. Claro. Si en esos 2 minutos te llegó un WhatsApp, se te olvidó, te paraste, te distrajo un mail, o sea, todo lo que nos puede pasar en 2 minutos, entonces no era relevante y más valía la pena que no lo hiciera. Está buenísimo. 2 minutos como ansiolítico. Ajá. Esa es una buena receta. Pero los voy a contar porque estoy segura que podemos contarlos y estoy casi segura que es menos de 2 minutos. Pero tendría que regresar X a mi teléfono y no sé si quiero hacer eso. No lo hagas. Quédate con los 2 minutos. Sí, si es menos, ya ganaste. Exacto. No. Oye, justo digamos, dentro de esto que estamos comentando, me parece que hay un efecto positivo para los medios tradicionales, ¿no? Legacy, vamos, como lo queramos decir. Yo estuve en medios en la parte comercial, pero pues ahí claramente te das cuenta cómo va perdiendo potencia, porque pues el patrocinador es el que te dice, ahí está mi audiencia o no, aunque tú me lo digas. La lana es la que te dice si ahí sigue mi audiencia. En la aparición de las redes sociales, digamos hace 15 años, pues se decía, no, pues ahora todo el mundo va a estar ahí, y te acuerdas los periódicos tratándose de subir a Facebook y les fue muy bien, y luego Facebook cambió el algoritmo y pácatelas. Y mientras el Washington Post y el New York Times haciendo sus paid, ¿no? Sus modelos de suscripción. Y que a final de cuentas, en su modelo experimental, hoy 10, 15 años después pueden decir, wow, ¿no? La pegué. Pero todos los demás que estaban en este viajar entre si las redes y mis sitios y mi papel, de pronto parece que habían perdido el territorio. Y hoy, con todo el tema de fake news y después del primer trompazo, ¿no? Hablando de Trump y con estas utilización por parte de Rusia para la manipulación de todo lo que sabemos que ha pasado, creo yo, y no tengo data real, pero lo puedo ver, por ejemplo, Radio no ha bajado en sus inversiones publicitarias mucho. Hoy la gente dice, no, espérame, esta información me interesa o este hecho me interesa, no lo voy a comprar de inmediato en lo que yo vea en redes, voy a regresar al medio tradicional porque ahí sé que hay una estructura y una inversión y sé que no me van a blofear o me van a manipular. ¿Estás de acuerdo? Qué interesante lo que estás diciendo, porque creo que desde los medios la crisis se siente de forma distinta. Y durante mucho tiempo, y ya yo creo que de 15 años para acá, se ha sentido esta necesidad de nos tenemos que mover, tenemos que hacer otras cosas, porque el pastel de la publicidad es el mismo, y de ese mismo pastel una rebanadota inmensa se fue para digital. Sí. Pero ahora los medios te ofrecen también esa rebanada. Entonces, si quieres los contenidos digitales de sus mismos conductores, también te los venden. Si quieres contenidos digitales de estación, televisión, también te los están ofreciendo. Y al final creo, o me gusta pensar siempre que algo pone a temblar a una industria dentro de los medios. Bueno, de los medios serían la industria, pero te voy a decir el ejemplo. Me imagino que cuando nació la fotografía, decían,
se acabó la pintura. Uh-huh. ¿Por qué alguien querría una pintura si ahora tienes una cámara que te da un retrato exacto del momento que quieres capturar? Se murió la pintura. Y la pintura no murió. La pintura encontró su lugar. Y luego llegó la prensa. Y luego llegó la radio. Cuando llegó la radio, los periódicos habrán dicho, ahora sí que vamos a morir. Y no murieron. Y luego llegó la televisión y la radio habrá dicho, ahora sí que vamos a morir. Y tampoco murió. Entonces, creo que al final todo se acomoda y termina encontrando su lugar. Uh-huh. Ahora sí es muy interesante cómo ha sido esta transición, sobre todo en términos de cultura y de democracia. México no es de los países donde la gente está más dispuesta a pagar por lo que lee. De hecho, somos de los peores. Sí. Y hay lugares, no tengo los datos a la mano, pero pueden revisar el último reporte de Reuters sobre cuánto paga la gente por leer y en qué lugares paga por leer. Y son los países con mejores democracias, uh-huh, menores índices de corrupción, gente con mayores niveles educativos, donde están más dispuestos a pagar y pagar más por lo que leen. Incluso, por ejemplo, casos de éxito como el New York Times, que pues, es de quien más revenue hace sus suscripciones, quienes están pagando no están pagando el precio completo. Están pagando porque encontraron la oferta del $1 por el mes, pero muy pocos están realmente pagando el precio completo. Y creo que también hay que hacer un poco de pedagogía con las audiencias. La gente cree que aquello que puede encontrar gratis en redes es lo que va a encontrar por pagar en tu contenido. Y creo que desde distintos ámbitos la respuesta a eso tiene que ser no. No somos lo mismo. O sea, los medios, a pesar del desprestigio que muchos de los medios tienen, bien ganado, ¿eh? Muchos. Sí. Sí tienen algo que cuidar. Entonces, a pesar de si están haciendo negocios y lo que quieras, van a ser mucho más cuidadosos en qué te dicen y cómo te lo dicen y cuáles son las preguntas que se hacen antes de publicar. Y entonces volvemos a lo mismo, pues de qué te quieres llenar la cabeza. Claro. De algo que pasó un filtro de edición, que se hizo preguntas de ética antes de ser publicado, que pasó un filtro de fact-checking, o lo que escarbes en las redes. Por supuesto. Y ahorita lo que comentas, obvio, o sea, de nuevo, estás hablando y yo estoy diciendo, claro, que, o sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? O sea, en estos países, ¿no? Que bien lo dices, pregunta. Tienes este perfil, digamos, muy evolucionado respecto a su democracia, pues es el que más paga, ¿no? El güey que está dispuesto a pagar. Primero son los libros, primero es la educación. O sea, es porque la democracia es buena, pagan, o porque pagan, la democracia funciona. Yo creo que porque la democracia no es solo la democracia, es la educación. O está interconectado, no es un if-then, ¿no? O sea, sí podemos empezar a tener buena educación dentro de un sistema no democrático. Sin duda. No podemos tener un sistema democrático sin educación. Completamente. Entonces empezamos por la educación. O sea, el huevo aquí sería la educación. La educación. Y después de la educación, entonces formas buenos, más que buenos, quitémosle la palabra, formas ciudadanos comprometidos y responsables, y entonces generas democracias mejores o más funcionales y puedes aspirar a sistemas más equitativos, con menor desigualdad, y entonces quizá la gente, y también medios más éticos, con mejores respuestas hacia sus audiencias. Entonces la gente quizá estaría dispuesta a pagar por lo que lee, ¿no? De acuerdísimo. Y hace rato comentaste la pedagogía para las audiencias. Uh-huh. Me parece que hoy hay una gran oportunidad, sobre todo en México, en que estos medios legacy, con el perfil que tengan, y como lo acabas de decir, unos sí se la ganan, otras no, pero a final de cuentas hay una maquinaria detrás que, iba a decir, no se van con el fake news, no, sí se han ido. Pero cada vez se hará menos porque hoy existe esta oportunidad. Pero quizá los medios hoy tienen que también empezar a hacer esta pedagogía para su audiencia. O sea, a decirles por qué debes de estar conmigo, y si yo te pido en algún momento que me pagues, es en beneficio mutuo. Claro. ¿No? Porque sí, yo creo que hubo una época muy buena, muy dorada en cuanto a los medios en México y casi a nivel global, de pues el anunciante paga para que el medio produzca, para que la audiencia
se entretenga o se entere, ¿no? Digamos. Pero ese círculo se está rompiendo porque dices, el pie no crece de inversión, se empieza a desviar dinero a digital y en digital existe todo este, llamémoslo, ruido. Y en ese ruido, como dices, o te vas para abajo y te entierras en él y tienes una ansiedad inmanejable, o empiezas a hacer tu scroll hacia arriba, pensar hacia arriba, y entonces descubres que quien te está nutriendo intelectualmente, culturalmente, en ese scroll hacia arriba, es el mismo que trabaja, probablemente, o viene de un medio legacy, y que es una persona que tiene experiencia, y que a lo mejor también hay influencers que han evolucionado, y que de pronto dices, oye, aquí hay un método, y por ahí también lo apunté, una técnica, lo decías, la fotografía y la pintura. Aparece la foto, sí, pero ¿por qué no desaparece la pintura? Porque hay una forma muy personal de expresar, pero hay una técnica, ¿no?, que hace que tú puedas tener esa expresión, y yo creo que eso es contra la fotografía, que también puede haber técnica y etcétera. Entonces, ya me revolví un poco, pero me parece que hay una gran oportunidad en los medios, vuelvo a llamarles legacy, para educar a la audiencia y decirle, compadre, es aquí, si este tema te interesa, mejor conmigo, ¿no? Claro, y también... ¿Qué es lo que hizo el presidente hoy? ¿Cuál de todas? Eso, o sea, ¿te quieres enterar? Mejor conmigo. O sea, yo te voy a decir cómo está el rollo, y no le voy a poner ningún calificativo, lo voy a poner... Yo sí. Lo hemos hablado como un gran comunicador. Lo es. Lo que comunica... El más eficiente. Pero él lo hizo. Sí, claro. Y tiene 15 años haciendo una pedagogía a las audiencias. Y ha sido súper exitoso. Y le compraron. Y fíjate cómo además... ¿Tienes hijos? Sí. Bueno, la paternidad y la maternidad te enseñan que se educa, yo digo que es el arte de la repetición sonando de maneras distintas, ¿no? ¿Ya te lavaste los dientes? Oye, ¿y los dientes? A ver, enséñame los dientes. Ay, esos dientes un poquito amarillitos. Vamos a ver si tu cepillo ya está mojado. No, es la forma... Encuentras 20 formas de decir lo mismo y lo dices todo el tiempo y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites y lo repites. Esa es la estrategia de comunicación más efectiva y es la que ha hecho el López Obrador. Él, y sabes quién también es un comunicador muy eficiente y muy lamentable, Donald Trump. O sea, Donald Trump y López Obrador hacen algo que es, además de la repetición, el brandeo. Entonces, Ricky en Canallín es un brandeo. Kurt Hillary es un brandeo. Es renombrar y darle toda una personalidad a un concepto. Los abrazos y los balazos. Son memes. Exacto. Es transformarlo en una frase de marketing súper pegadora. Y entonces, ya que creaste tu marketing, la repites hasta el cansancio, aun cuando no cabe, aun cuando no es lógica. No, aun cuando no pasaría el más mínimo filtro de veracidad, tú la repites y la repites y la repites y la repites. Creo que eso es algo que hay que aprenderle, sin duda. Sí. Pero también creo que es algo muy triste desde el punto de vista que siento que estamos viviendo en la novela de 1984, ¿no? 85, 1984. 84. Porque... pareciera que el eslabón perdido de nuestra época es la verdad. Sí. O sea, no hay consecuencia alguna ante la mentira. Y entonces la mentira puede ser tan absurda, que ya incluso discutir sobre ella es ridículo. ¿Te duele tener que hablar de eso? Entonces como, me imagino que no hay una persona tirada en la calle. Y entonces si llegan y te dicen, no, ponle nombre a cualquier político que quieras. No, la persona está tomando el sol. No, pero si la atropellaron. No, ella se puso ahí y está tomando el sol, está clarísimo. Oye, pero no se mueve. Pues es que está muy a gusto. Seguramente ya se quedó dormida. O sea, pero yo, ¿trae las marcas del camión? No, son mis enemigos que dicen que trae las marcas del camión. Son los medios que están haciendo querer ver que esto fue un atropellamiento. Eso no es cierto. Y no pasa nada. Eso está cañón. Nada, no hay consecuencia alguna. Estamos viviendo una época que no hay consecuencias en muchos sentidos.
más allá del desprestigio en las redes sociales, que además pareciera que, y voy del desprestigio en las redes sociales al fenómeno de los tendederos en las marchas feministas, o sea, porque del otro lado no hay ninguna consecuencia. Tenemos hoy, en el marco del tema de la reforma al Poder Judicial, un Congreso que ha desoído y desacatado amparos, mandatos de la Corte, y no pasa nada. No pasa nada. Entonces no hay ninguna consecuencia. Y entonces si la verdad como tal ya no es relevante y en los hechos no hay consecuencias, entonces ¿qué nos queda? Ya estamos discutiendo todos en un universo paralelo. Sí. Sí, está muy fuerte el tema. Hace rato dijiste, yo empecé estudiando publicidad, ¿no? Y la fórmula que acabas de decir es el 1.0 de la publicidad, ¿no? Repite el mensaje ad nauseam. Sí. Si nos ponemos técnicos, le vamos a llamar alcance efectivo. Exacto. ¿No? Sí. En donde tú tienes una frecuencia sobre un target y tienes que alcanzar un alcance efectivo 4 más, ¿no? Es lo que yo creo que hoy los medios tradicionales tienen que echar mano. No solamente en gritar, yo tengo una mejor nota o yo soy un medio más seguro, sino es decir, no, a ver, espérate, yo trabajo de esta manera, yo lo hago así, yo invierto tanto dinero y te necesito para que esto siga funcionando. ¿Sabes cuál es un medio que podríamos voltear a ver su fórmula? The Guardian. Ellos te dicen, paga para que yo siga sobreviviendo, para que tú puedas seguir teniendo mi neutralidad. ¿No? Claro. Entonces aquí en México, pues, como lo dijiste hace rato, ¿no? Hay de medios a medios, pero me parece que los que hoy han podido sobrevivir, o los nuevos, como el tuyo, tienen esa oportunidad de decirle al público, porfa, acompáñame. A mí me pasó algo muy curioso y muy triste con el tema de las elecciones. Según yo estaba afuera de mi cámara de eco. Y cuando vi los resultados... A todo mundo le pasó. Y fue dolorosísimo para mí, como comunicólogo, como lo que represento, darme cuenta de mi absurdez me dolió muchísimo. De saber... De creer que estaba yo afuera. Que no leímos el país. Exacto, que lo estábamos leyendo en un lugar... En nuestra cuadra. Exacto. ¿Y sabes qué? Pero esto es muy interesante. Me decía gente que estuvo muy cerca de Claudia en esos momentos. Y me decían, a nosotros también nos sorprendió. Tómala. O sea, sí esperaban ganar. Ajá. Cómodamente, no tan cómodamente. No la goliza. No tan cómodamente. O sea, ellos también los sorprendió. Y eso es muy interesante porque pensábamos, bueno, de entrada creo que solemos pensar en el proceso electoral y en la decisión de voto de la gente con mucha soberbia. Escuché a mucha gente decir, es que habla con las personas y dile por qué tiene que votar. Y pensaba, ¿por qué creen? O sea, ¿por qué creen que ellos saben más que quienes van a votar? Independientemente de su nivel educativo, el empleo. O sea, ¿por qué crees que tú sabes sobre lo que le conviene realidad al otro? Ajá. Esa fue la primera lección y ojalá la gente no siga pensando eso. No puedo, más bien creo que todos tendremos que habernos sentado a escuchar, pero tampoco quisimos escuchar y también yo veo y seguramente te pasó a ti, en chats o grupos donde había gente que abiertamente iba a votar por Morena o por tal, ya no opinaban. Y no opinaban porque si la mayoría del grupo pensaba distinto, se les venían encima. Sí. Entonces, no opinaron. Y nos dimos cuenta que los que se quedaron callados y que eran muchos y que nosotros éramos una minoría muy ruidosa. Exacto. Había una gritiza de querer tener la razón en señalar algo que era irreal. Exacto. Y también me parece muy mal quienes voltearon a decir, muy mal, son unos tontos. ¿No? Porque, no, a ver, tontos nosotros que no nos dimos cuenta. Exacto. Y no, más bien, a ver,
pues ahora sí, pregunta, oye, ¿y por qué? ¿Y tú por qué crees? Yo me encontré con argumentos que me sorprendieron muchísimo, muchísimo. O sea, gente que me dijo, yo voté por Claudia porque me gusta más cómo habla. Uh-huh. Yo voté por Claudia porque es más preparada, porque tiene más educación. Y yo habría pensado que ese hubiera sido el argumento de la gente de derecha, ¿no? Sí. Y me di cuenta que la gente que me estaba diciendo eso no solamente no tenía una identificación política con un ala o con otro, también yo creo que el término derechas e izquierdas es absurdo, pero bueno. Eso lo pusiste en tu nota y me encantó la del 17. Pero fue como, no sabemos nada, de nada. Y también creo que de lo que sí sabemos, o por lo menos ha sido una constante, es al final todo se trata del dinero. Y no como algo malo, o sea, como todo se trata del dinero que tienes en tu bolsa en este momento para tu próxima decisión. Ajá. Sea qué voy a cenar, cómo voy a alimentar a mis hijos, cómo voy a pagar la medicina. Y nos podemos ir argumentando, pero mira el sistema de compras de medicina, que era malo, pero ahora está peor, y las vacunas que no se compraron. Sí, pero esas discusiones están en otra esfera. Sí. Quien va a comprar la medicina hoy dice, el sistema siempre ha sido malo. Exacto. Yo no tenía seguro social. Y tengo aquí una farmacia que con la lana que me dan ya me puedo comprar el de patente. La diferencia es que hoy sí tengo el dinero. El similar para no señalar. Y sabes, y se vale, o sea. Hombre, claro. Se vale. A ver, tanto se vale que robaron, pues, no robaron en un sentido de robo, sino de que ganaron la votación. No, arrasaron. O sea, la fórmula funcionó. Exacto. Entonces, bueno, sí, creo que esta lección de este golpe de realidad nos dio a muchos. Y qué bueno que nos dio. Un llamado a la humildad, ¿no? Pues sí, también está más interesante estar equivocado porque entonces uno tiene más posibilidades de aprender cosas nuevas. Totalmente de acuerdo, pero bien lo dices, escuchar. Y se nos fue escuchar al target de todo este sistema del presidente. Se nos fue escuchar a quien pensaba distinto a nosotros. Sí. O nos quedamos escuchándonos entre nosotros en la cámara de eco. Sí. Y no volteamos a escuchar la razón del otro. Porque había voces que son las que chocan, ¿no? Tú estás diciendo que esto no, pues ahí voy yo contra ti. Pero ese señor que fue a votar, que pudo comprar la medicina que a lo mejor antes se tardaba 4 días en conseguirla y ahora la consigue cuando quiera. Y porque tiene el dinero en la bolsa que antes no tenía. A él no fuimos a escucharlo. O a ella, o a la mamá. Y creo que es ahí donde todos los que estuvimos del otro lado tenemos que voltear humildemente y decir, ¿cómo me perdí de esta realidad de México? Que eso fue lo que a mí me dolió. Yo creí que conocía a México, yo creí que podía interpretar a México, y hoy no me atrevo. O sea, hoy digo, me queda un México por conocer. También, exacto. A ver, también sería absurdo creer que podemos interpretar a México porque hay muchos Méxicos. Muchos Méxicos. Habrá muchos países que tienen muchos paisitos dentro, pero México es, como suele ser, a lo bestia en ese sentido. Y eso, regresando al tema de la comunicación, el presidente lo sabe desde hace 20 años. Y lo fue manejando, y lo fue construyendo, y fue repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Al tal punto que cuando llega a la presidencia se tiene que reconstruir nuevos enemigos, porque en eso está basado su discurso, en los enemigos. Y muchos nos lo creímos, ¿no? Sí. No, y caímos en su trampa. Los medios caímos una y otra vez. Y la pregunta era muy válida. Era, a ver, no podemos dejar de cubrirlo porque es el presidente. No, claro. Y lo que diga el presidente es nota. Pero si el presidente está saliendo a poner Don Gato y su pandilla, tenemos que hablar de eso. O si el presidente está saliendo a decir abiertamente una mentira, como decir que ya tenemos ahora sí el sistema de salud de Dinamarca, lo cual él mismo aceptó, era una provocación. Mordimos del anzuelo. Todos los que nos echó. Sí, es un teacher, hay que aprenderle mucho. A ver, un poco para ir cerrando para que nos quede tiempo. En este, digamos, futuro próximo, tú como comunicadora, ¿qué es tu visión y qué es tu plan de trabajo? O sea, ¿hacia dónde te estás dirigiendo para hacer qué y lograr qué? A seguir aprendiendo. Ok. Eso es muy importante.
seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir conociendo cosas nuevas. Siempre descubro cosas que me interesan más o caminos por donde me gustaría poco seguir. Sin duda alguna, Opinión 51 es mi prioridad. Uh-huh. Y creo que tiene oportunidad de crecimiento desde muchos ángulos. Sin duda. Ahí, curiosamente, la cachucha que más me pongo es la comercial. Entonces me ha regresado a mis inicios de publicista, Uh-huh. que también disfruto muchísimo. Claro. Muchísimo. Y en el ámbito del periodismo, quiero seguir haciendo preguntas que estén relacionadas con cosas que afecten directamente a la gente, Okay. más allá de la política, y ahorita te digo por qué más allá de la política, y que podamos responderlas a través del uso de tecnología. Okay. Más allá de la política, porque en la política no pasa nada. Exacto. Y lamentablemente, el costo de la información que le pega a los personajes políticos puede ser muy alto. Uh-huh. E insisto, la consecuencia es nula. Sí. Y yo estoy ya en una etapa de mi vida en la que quiero disfrutarlo. Uh-huh. Sí quiero hacerme preguntas, sí quiero contestarles, sí quiero encontrar cosas que no se sabían o maneras de mostrarlas distintas, pero no a cualquier costo. De acuerdo. Un ángulo que te dé una nueva potencia, una nueva energía. Que nos dé Y la más oportunidad enfocado de a la cambiar, gente, que claro, nos dé la oportunidad claro. de transformar algo. Claro. O sea, sí, yo sé que el trabajo del periodista termina ahí, en presentar la información. No somos justicieros, ni fiscales, ni jueces. Esa ya no es nuestra chamba, es de alguien más. Pero sí es muy triste, muy, muy triste, saber que no pasa nada. Sí. Pero fíjate, y voy a cerrar con lo que empezaste diciendo. Percibo que pretendes mantener más viva que nunca a tu niña preguntona, porque tienes una necesidad, tenemos, y aquí sí me subo, y yo también soy preguntón, pero bueno, percibo en ti, hay una gran necesidad de potenciar la esperanza, ¿no? Qué bonito. Y somos agentes de esperanza, porque no sé si a mí me toca hacer el cambio que me toca aquí en la universidad. Yo lo digo mucho, el proyecto que tengo para la facultad, yo no voy a cortar ese primer fruto. No me interesa, pero sí me interesa potenciar el que alguien pueda llegar a cortar ese fruto de ese árbol. Y creo que nos toca por la generación que somos una generación bisagra. Yo digo, cambiamos la televisión con la mano ahí en una... El término bisagra, una amiga le llama trampolín. Sí. Okay. Nos tocó cambiar así la tele, tac, 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 ¿no? Y ajustarle las líneas estas verticales. Pero también nos toca entender a la generación que viene, la centennial, 100% digital y nativa, y hacer que entiendan nuestro mundo y entendamos el de ellos, porque les tenemos que entregar un mejor mundo. Y eso hoy es un tema para mí de esperanza. Cuídennos, sabemos funcionar sin Wi-Fi. Sí. Oye, te agradezco mucho, Pamela. De verdad ha sido una gozada. Y curiosamente todos les digo, vamos a regresar y vamos a tener otra reunión. Y hay una pregunta que me gusta hacer, que es un encargo de mi hijo, que tiene 24 años. Dice, porfa, haz lo que quieras en tu podcast, pero pregúntales a todos cuál es la mejor taquería de México. Somos dragones de la calle. Además. No, es una gran pregunta. Me parece que sí, al final siempre es la más útil de todas, porque el hambre es manda. Es un entregable muy inmediato, El ¿no? hambre manda. Los Arcos. Los Arcos. Está en Lomas Verdes. Gracias. Sí, Los sabes? Arcos, porque Licha Hernández, una doctora de aquí, también dijo que son los mejores tacos. Sí, la Fonda Los Arcos, sí. Sí, la Fonda Los Arcos en Lomas Verdes. Ah, pues justo. Mira. Esa es la mejor taquería en México. Está. Pues ya iremos echarnos unos taquitos. Ay, sí, pides unos de pastor que son espectaculares, de bistec. Ay, qué rico. Qué tacos. Oye, Pamela, muchas gracias por haber venido. Es un privilegio tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Estamos en Comunicación 5.0. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.